Buenos días, gracias por asistir a la sesión general del Hospital Materno Perinatal Mónica Bertolini Sáenz. Soy el doctor Hugo Mendieta Cerón, jefe de investigación de esta institución y profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me permito presentar el tema resultados preliminares del uso del antioxidante Belage en pacientes embarazadas y en personal de salud. Primero y antes que nada, mi declaración de conflicto de intereses, en la cual menciono que no recibo financiamiento de ningún laboratorio y la información que se comparte en esta sesión cumple un fin 100% académico. Vamos a tratar acerca de un abordaje usando el producto Belage, que se dice estimula y aumenta la actividad de las dos principales enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, que juegan un papel crucial en la protección de las células contra los daños de los radicales libres. Sus ingredientes son almidón de maíz, ácido cítrico, citrato de potasio, el compuesto con registro Orisod, saborizantes naturales, fosfato tricálcico, sucralosa, colorantes naturales, específicamente clorofila. Este producto viene en sobres y se diluye un sobre en medio litro de agua para tomarse al día. En esta diapositiva vemos más información acerca del producto Belage, que ya ha sido evaluado en relación a su toxicidad y los efectos que demuestran el beneficio aparente en el incremento de las enzimas que he mencionado. Para más información se puede consultar la página de Sankey Global SADCB, que es el laboratorio que produce este antioxidante. Como sabemos, son numerosas las patologías que han sido asociadas con un desbalance entre oxidantes y antioxidantes. La aterosclerosis, cáncer, enfermedad de Alzheimer, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, el proceso de isquemia y reperfusión en los tejidos, el síndrome de distrés respiratorio, etc. Nuestro primer proyecto se llama Diferencia de los casos de preeclampsia en pacientes con factores de riesgo con y sin uso de Belage, de mayo 2019 a abril 2020 en el Hospital Materno Perinatal Mónica Bertolini Sáenz. Como introducción tenemos que la preeclampsia conlleva un aumento de la morbimortalidad materna y perinatal, y la hipertensión es solo una manifestación de un trastorno subyacente, multifactorial y multisistémico. No sobra decir que, pese a la inmensidad de estudios de esta enfermedad, el margen de actuación es muy estrecho o muy limitado en cuanto a opciones. Sabemos que la preeclampsia se inicia precozmente en la gestación y su fisiopatogenia incluye disminución de volumen, reducción del gasto cardíaco, aumento de la reactividad vascular, aumento de la permeabilidad vascular y trombocitopenia. En la placenta isquémica, secundario a una invasión defectuosa del trofoblasto, se produce una situación de hipoperfusión-reperfusión, favoreciendo un estado alternante entre hipoxia y normoxia. El fenómeno anterior es el desencadenante de la activación de enzimas que generan radicales libres de oxígeno tales como la NADPH y xantino oxidasas. A esto se asocia una disminución relativa de sustancias antioxidantes, tales como la ya mencionada superóxido dismutasa, así como de las vitaminas C y E. Las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, entre otras, catalizan los radicales libres, suprimiendo las reacciones y previniendo el estrés oxidativo. En el año 2002, Chappell y colaboradores sugirieron la hipótesis de que la suplementación con antioxidantes puede mejorar la función placentaria, reducir el estrés oxidativo
y revertir las alteraciones observadas sobre diversos parámetros en un grupo de mujeres de bajo riesgo. Nuestro planteamiento del problema es que el estrés oxidativo es un componente de la preeclampsia y se han detectado marcadores de estrés oxidativo en la sangre de mujeres con esta complicación obstétrica. Igualmente, el estrés oxidativo y la inflamación son procesos estrechamente relacionados en el sentido que ambos son causa y a la vez consecuencia del otro. El estrés oxidativo produce inflamación sistémica y esta a su vez es capaz de generar radicales libres de oxígeno localmente. Nuestra pregunta de investigación con este protocolo fue saber si el uso de Bel-Ash puede disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia. Como justificación científica tenemos que hasta el momento la incidencia de preeclampsia en el Estado de México sigue siendo superior de la media nacional, por lo que es necesario buscar alternativas que permitan disminuir los casos de esta complicación. Muy importante, que aunque en teoría los antioxidantes podrían disminuir la incidencia de preeclampsia, todavía ninguno en lo individual ha demostrado ser eficaz para esto. Nuestra hipótesis es que el uso de Bel-Ash durante un periodo de un mes en pacientes con embarazo entre la semana 20 y 24 de gestación, con factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, disminuirá el desarrollo de la misma. Nuestro objetivo general fue determinar el efecto que tiene el uso de Bel-Ash y manejo nutricional en pacientes con embarazo del segundo trimestre, con factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, comparado con pacientes con factores de riesgo con manejo únicamente nutricional. Nuestros objetivos específicos han sido determinar los principales factores de riesgo encontrados y reportar las principales complicaciones perinatales en ambos grupos. Los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia que hemos considerado en este protocolo son edad mayor de 40 años, o ser primípara o multípara, historia familiar de preeclampsia en madre o hermana, antecedente de preeclampsia en embarazo previo, embarazo múltiple, periodo intergenésico mayor a 10 años, índice de masa corporal más de 30 y enfermedad autoinmune. Este ha sido un ensayo clínico aleatorizado. Como desarrollo del proyecto tenemos que se invitó a las pacientes en la consulta de nutrición que cumplían con los criterios de inclusión. Se llevó a cabo una valoración nutricional con cada una de las pacientes para otorgarles un plan de alimentación con base a las kilocalorías requeridas para cada una de ellas de manera ideal. Y se indicó uno de los dos tratamientos. Fue un muestreo aleatorio simple, el cual se realizó mediante la selección de papeles que contenían los números 1 y 2, agrupándolos en ambos grupos, y previendo pérdidas de seguimiento, el grupo de Bel-Ash se duplicó en la N. Criterios del estudio: inclusión, pacientes embarazadas de 20 a 24 semanas de gestación, pacientes con factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Exclusión: pacientitas con algún déficit de lenguaje, con hipertensión crónica, madres con bebés que presentaran alteraciones congénitas o pacientitas embarazadas con insuficiencia renal. Criterio de eliminación fue en caso de pacientes que abandonaran el tratamiento o cuyo seguimiento clínico se hubiese perdido. En todo caso, se manejó el consentimiento informado. Y los principales resultados son los siguientes. Se logró un seguimiento hasta el final del embarazo de 89 pacientes que recibieron Bel-Ash con una edad media de 23.5 años y 45 del grupo control con una edad media de 19.6. En el momento de comenzar el reclutamiento, en el grupo de Bel-Ash la distribución de las mujeres según la clasificación del índice de masa corporal fue la siguiente.
bajo peso 4, equivalente al 4.49%, peso normal 51, que fue el 57.30%, sobrepeso 22, que fue el 24.71%, y obesidad 12, que fue el 13.48%. En el mismo orden, en el grupo con solo asesoramiento nutricional, fueron 4 de bajo peso, que fue el 8.88%, 20 con peso normal, que fue 44.44%, 15 con sobrepeso, que fue el 33.33%, y 6 con obesidad, que fue el 13.33%. En el grupo de Belage, los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia identificados fueron riesgo en edad, 72, que fue el 80.89%, preeclampsia previa en 12, que fue el 13.48%, preeclampsia de antecedentes familiares en 3, que fue el 3.37%, cardiopatía 1, eclampsia 1. En el grupo de solo asesoramiento nutricional, los factores de riesgo fueron la edad en 43, que fue el 95.55%, preeclampsia previa en 1, que fue el 2.22%, y antecedentes familiares de preeclampsia también en 1. En relación con las variables cuantitativas, no hubo diferencias significativas en ninguna, con excepción de la edad, aunque la más cercana para alcanzar un valor significativo fue la presión arterial diastólica con una P de 0.07. Las complicaciones más comunes en el grupo de Belage fueron diabetes mellitus gestacional en 8 casos, lo mismo que rotura prematura de membranas, hipertensión gestacional en 5 casos, restricción del crecimiento intrauterino en 3, feto pequeño para edad gestacional en 3 y amenaza de parto prematuro en 1. Desafortunadamente hubo un caso de mortalidad materna en el grupo de Belage, una mujer con cardiopatía crónica. La preeclampsia fue desarrollada por 9 pacientes en el grupo de Belage, en comparación con 5 pacientes en el grupo de asesoramiento nutricional. Obtuvimos un riesgo relativo de 0.91, es decir, fue protector usar Belage. Sin embargo, la P fue de 0.85 al considerar un intervalo de confianza del 95%. Es importante tener en cuenta que de los 9 casos de preeclampsia en el grupo de Belage, 3 pacientes tuvieron preeclampsia en sus embarazos anteriores, por lo cual nos evidencia que se requiere algo más que dieta y antioxidantes para poder evitar un nuevo cuadro de preeclampsia en una gestante que ya lo tuvo. La conclusión con este abordaje es que Belage podría ser útil para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia, y este efecto podría estar mediado por la disminución de la presión arterial diastólica. Es decir, si se aumenta la N en ambos grupos o si se administra durante más tiempo, es bastante posible alcanzar una diferencia estadística, por lo menos en un parámetro que sería esta última variable, que es la presión arterial diastólica. Esta información se ha mandado para consideración de publicación internacional, aún está en revisión. Los autores son, primero, Alejandra Lisbeth Rodríguez Zamora, residente de ginecología y obstetricia, y que es la autora principal. El doctor José Anaya Herrera, director del hospital. Mónica Pretolini, la licenciada en nutrición Fanny Palma Navarrete, y un servidor. Tenemos otro protocolo, otra experiencia que compartir, que es el efecto del Belage en personal de salud expuesto a COVID en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretolini, Sáenz. Como introducción, sabemos que la pandemia actual de coronavirus está ocasionando mayor mortalidad en pacientes con patologías crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión.
Y desafortunadamente México tiene una de las tasas más altas de estas enfermedades que aquejan también al personal de salud. Una de las explicaciones de la severidad de COVID-19 es la intensidad de la cascada inflamatoria, asociada más a personas diabéticas o con obesidad. Por otra parte, ya hemos mencionado que las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa catalizan los radicales libres, suprimiendo las reacciones y previniendo el estrés oxidativo. Siendo así, nuestro planteamiento del problema se fundamenta en lo siguiente. El estrés oxidativo es un componente de la cascada inflamatoria que deteriora a los pacientes con SARS-CoV-2. Se ha visto en la práctica clínica que el uso de esteroide, específicamente lo que hemos visto con dexametasona, logra disminuir la sintomatología en pacientes graves. En México, la mortalidad en el personal de salud por COVID-19 es de las más altas del mundo. Según la fuente que encontremos, puede rondar entre el quinto más afectado o un poco más, según factores que se ajustan. Nuestra pregunta de investigación es: ¿se pueden mejorar los patrones antropométricos y de presión arterial del personal de salud del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretalini Sáenz al tomar Belage por un mes? Como justificación científica tenemos que conseguir un mejor estado de salud en el personal del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretalini Sáenz al tomar Belage podría constituir una herramienta para que en caso de adquirir COVID-19 la sintomatología sea leve al estar controlando de antemano el estado inflamatorio. Nuestra justificación social es que evitar disminuir el impacto de la morbimortalidad en personal de salud por COVID-19 garantiza a la sociedad mexiquense el tener recursos humanos suficientes para su atención. Nuestro objetivo general fue registrar los cambios antropométricos y en presión arterial en el personal de salud de nuestro hospital al tomar Belage. Objetivos específicos: determinar el porcentaje de pacientes que tomando Belage desarrollan COVID-19, registrar los efectos colaterales de tomar Belage. Desarrollo del proyecto: se invitó a trabajadores del hospital a tomar Belage por un mes. Se registró peso, talla, edad y presión arterial, tanto basal como al mes. Criterios de inclusión: trabajadores mayores de edad. Exclusión: que ya hayan tenido COVID-19. Eliminación: en caso de perder el seguimiento clínico. Como todo nuestro protocolo, se manejó la carta de consentimiento informado y el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación y por el Comité de Investigación, ambos con registros vigentes ante Conbioética y COFEPRIS respectivamente. Nuestros principales resultados fueron los siguientes. 225 trabajadores del hospital iniciaron Belage y acudieron a la consulta de seguimiento. De ellos, 25, el 11.11%, presentaron síntomas compatibles con COVID, pero en solo 9, 4%, tuvieron la PCR positiva. Los demás tuvieron PCR negativa indeterminada o bien no se obtuvo la prueba a tiempo. Aquí mostramos los resultados más específicos, en la cual encontramos en esta imagen que el peso disminuyó ligeramente de un promedio de 70.78 kilogramos a 70.44. El índice de masa corporal también bajó discretamente de 27.40 a 26.83, pero la presión arterial diastólica fue la que presentó una diferencia estadística de P 0.007, bajando de 78.04 a 75.91.
Con esta información podemos concluir que con solo un mes de prescripción de Belage se encontró una disminución en la presión arterial diastólica. El índice de masa corporal mostró tendencia a la baja, aunque sin diferencia estadística significativa. Posiblemente, si se extendiera el periodo con Belage, se alcanzaría también una P menor de 0.05 en este parámetro. Podemos decir que Belage puede ser una herramienta para mejorar el estado de salud del personal expuesto a COVID. Es de todos sabido que la cascada inflamatoria se presenta en pacientes con sobrepeso y obesidad, y de hecho, la obesidad se considera un estado de inflamación crónica de baja intensidad. Como vimos en este seguimiento de muy corto tiempo, sí se baja el índice de masa corporal en la mayoría, en promedio. Esto indicaría que de manera indirecta podríamos esperar una reducción de las citoquinas inflamatorias. Evidentemente, lo mejor sería no estar en rangos de obesidad y sobrepeso y tener un índice de masa corporal óptimo o normal. Sin embargo, en este abordaje preliminar, al usar este antioxidante, parece que hay un beneficio que no podemos dejar de mencionar. Finalmente, es evidente que quedan muchos análisis por hacer, incluyendo la medición de la expresión de las enzimas antioxidantes en una N considerable para determinar el cambio que se presenta en números importantes de una institución. Ojalá que lo podamos hacer en el futuro. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sigan viendo las sesiones generales de nuestro hospital.